Muy buenas noches a todos aquellos que se conectan a través de Facebook en esta noche. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor, y vamos a estar en esta noche compartiendo nuevamente la palabra del Señor. Y mientras esperamos que más personas se conecten, podemos comenzar, podemos comenzar orando en esta noche. Nuevamente vamos a estar orando, hay algunos problemitas. Pero seguimos, seguimos. Como les decía, mientras esperamos que se conecten más personas, vamos a orar al Señor. Y tal vez usted allí en aquel lugar donde se encuentra, en su hogar, en su trabajo, o donde Dios le haya permitido estar en este momento, tiene necesidades seguramente, tiene problemas, tiene enfermedad, tal vez está enfermo. Y quiero decirle que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que venció en la cruz del Calvario, que venció al pecado, que venció a Satanás, que venció la enfermedad, y aquel ha prometido que aunque vamos a tener dificultades en este mundo, que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Y vamos a orar al Señor. Así que le invito a que cierre sus ojos allí donde esté y vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias en esta noche, Señor, porque podemos, Dios mío, estar delante de tu presencia, Señor, conectados a través de Facebook, Señor, y experimentando, Señor amado, la comunicación, Señor Jesús, la comunión los unos con los otros. Aunque estamos distanciados físicamente, Señor, no lo estamos espiritualmente, Dios mío. Somos uno. Sabemos, Señor, que tú has hecho, Señor amado, de una misma sangre, Señor Jesucristo, un pueblo que ha sido perdonado, que ha sido lavado y que ha sido hecho cercano por la sangre de Cristo. Aleluya. Es la sangre de Jesús la que nos da cercanía, la que nos hace uno, la que nos une en un mismo cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Y en esta noche, Señor, queremos orar por cada persona que se conecta a través de este medio, Señor, por aquellos, Jesús, que en esta noche, Señor, están atravesando problemas, dificultades en su hogar, que están atravesando enfermedad, Señor, problemas económicos. Jesús, que tú estés respondiendo conforme, Señor, a tu voluntad, Señor, que estés sobrando en esta hora, Señor. Bendice, Jesús amado, este momento, Dios mío. Responde a cada necesidad. Sana enfermos, libera oprimidos, Señor. Echa fuera demonios, Señor. Y por sobre todas las cosas, Señor, salva almas, Dios mío. En el nombre de Jesús, que este mensaje que vamos a compartir en esta noche sea de gran bendición, Señor, para todos aquellos, Dios mío, que están, Señor Jesús, esperando en ti, Dios mío. En el nombre precioso de Jesús, Señor, te damos gracias y entregamos este momento en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuevamente vuelvo a darles la bienvenida porque seguramente hay personas que se están conectando en este momento y quiero compartir en esta noche un tema muy importante, una palabra que el Señor puso en mi corazón. El jueves anterior habíamos hablado de uno de los árboles del huerto del Edén, que era el árbol de la vida. Pero ahora vamos a hablar de el otro árbol que se encontraba también en el centro del huerto del Edén y que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y valga la redundancia, el título de esta predicación es La actualidad del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y vamos a ir a la lectura bíblica que aparece en pantalla, o si usted lo quiere buscar en su Biblia, como usted desee. Está en Génesis capítulo 3. Esta es la versión Reina Valera 1960.
Y este tiene como título Desobediencia del hombre. Y podemos leer la palabra del Señor desde el versículo 1 al 11. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Estos textos los hemos leído muchas veces y cada vez que los leemos nos deja muchísima enseñanza. De todos los árboles del huerto podían comer Adán y Eva, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieran de ese árbol, ellos iban a ser, iban a morir. Entonces la serpiente que apareció en el huerto del Edén allá, engañó a la mujer y le dijo que no iba a morir, que no era cierto lo que Dios había dicho, que no iba a morir, sino que el día que comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, y ellos iban a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. El relato está claro, la mujer comió del fruto, la mujer le dio a su marido y todo cambió. Lo que era paz en el huerto del Edén, lo que era felicidad y satisfacción, se transformó en miedo, se transformó en vergüenza, se transformó en una huida de la presencia de Dios. Y Dios buscó al hombre allí. Este árbol les permitió a ellos conocer lo bueno y lo malo, pero ellos no estaban preparados para eso. No era el momento de conocer esto. Y cuando accedieron al árbol, como vemos en la escritura, allí vemos que ellos tuvieron el discernimiento para saber lo que era bueno y lo que era malo. No se vuelve a hablar del árbol, de la ciencia, del bien y del mal en toda la palabra de Dios, pero sí nos deja una enseñanza muy importante todo esto. Y es que toda doctrina, y más específicamente, toda falsa doctrina que nosotros podamos tener acceso, tiene parte de bueno y parte de malo. Toda doctrina a la cual podemos acceder a través de
escritos, a través de escuchar predicaciones y más específicamente toda falsa doctrina, siempre mezcla verdades con mentiras. Y eso es lo que sucedió allí en el huerto del Edén. Apareció la serpiente, que en el Nuevo Testamento es conocida como la serpiente antigua, y desvirtuó toda la enseñanza que Dios les había dado. Entonces ya ellos, conociendo esto y haciendo caso a la predicación, al mandato de la serpiente, como le queramos llamar, ellos comieron del árbol del huerto, comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ocurrió la caída. Si podemos seguir leyendo en la palabra de Dios, podemos ver que el árbol representa a los falsos profetas en la actualidad. Estamos hablando de que el título nos refleja la actualidad del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ese árbol en la actualidad representa a los falsos profetas, a los falsos mensajeros de Dios. ¿Qué podemos decir de los falsos profetas? Podemos recurrir a la definición de un profeta en el Antiguo Testamento, y un profeta era aquel que comunicaba lo que era un mensaje de Dios. Era quien representaba a Dios ante los hombres. Y podemos leer allí en Mateo capítulo 7 cómo Jesús compara a estos falsos profetas con árboles malos. Dice la Escritura: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Fueron declaraciones de Jesús, fueron palabras de Jesús. Y Jesús les pedía a sus discípulos que se guardaran de los falsos profetas que venían como vestidos de ovejas, pero por dentro eran lobos rapaces. Y los comparó a un árbol malo, a un árbol que da frutos malos. Los comparó a eso el Señor Jesucristo. Como el jueves anterior comparábamos al árbol de la vida con la persona del Señor Jesucristo y con su provisión, acá podemos comparar al árbol de la ciencia del bien y del mal con los falsos profetas. Porque eso es lo que hacen los falsos profetas. Los falsos profetas vienen a traer mensajes que en teoría vienen de Dios, pero que sin embargo, estos mensajes que traen los falsos profetas son verdades mezcladas con mentiras. Por eso el Señor Jesucristo también en otros pasajes nos dice que nos debemos guardar de la levadura. Más específicamente le dice a sus discípulos que se guarden de la levadura de los fariseos. Y cuando estudiamos lo que eran los fariseos eran los religiosos de la época. Y ellos creían en una obediencia perfecta a la ley, creían en la resurrección de los muertos, creían en la existencia de ángeles y demonios. Entonces vemos que tenían doctrinas verdaderas, pero también ellos mezclaban con
con esas doctrinas la tradición, que en realidad eran mandamientos de hombres y que en realidad era exclusivamente para que ellos se pudiesen beneficiar a sí mismos, a tal punto que la tradición fue puesta a la altura de la palabra de Dios o aún más alto. Y desfiguraron, por ejemplo, desfiguraron la, la enseñanza, el mandamiento del Señor, cuando en el libro de Éxodo les habla a los israelitas de guardar el día de reposo. Y en realidad el día de reposo había sido creado para el hombre, para que el hombre honrara a Dios, para que el hombre se santificara a Dios en ese momento. Pero ellos llevaron esto hasta un extremismo de que el día sábado no se podía hacer absolutamente nada, ni siquiera ayudar a otros, y solamente habían ciertas personas que podían ser sanadas un día sábado. Entonces vemos allá que se mezcló verdades con mentiras, como en el huerto del Edén allí. Satanás aparece presentando al árbol de la ciencia del bien y del mal como la solución. ¿Para quién? Como la solución para los problemas que podían presentarse ante Adán y ante Eva. Y como el árbol de la ciencia del bien y del mal, allí era un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y los falsos profetas también en este tiempo son como árboles codiciables para la gente, para alcanzar sabiduría. Cuando recordamos en la Escritura el consejo de Pablo a Timoteo, él le dice: te ruego encarecidamente delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, dice, porque llevarán un tiempo donde se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y estos apartarán el oído de la verdad, dice la palabra de Dios. Entonces allí Pablo le advertía a Timoteo que la gente iba a codiciar, iba a anhelar escuchar a los falsos profetas. Como Eva vio codiciable el árbol de la ciencia del bien y del mal para alcanzar sabiduría. Si seguimos viendo algo y hablando de lo que es un árbol, podemos ver que un árbol está compuesto de hojas. Y para eso vamos a ver, allí en pantalla aparece en San Mateo capítulo 21, versículo 18 y 19, que habla de Jesús y la maldición de la higuera estéril. Y dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, hablando de Jesús. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Allí vemos cómo Jesús tuvo hambre y se acerca a una higuera para comer de sus frutos, para comer higos, pero solamente encontró hojas. Las hojas sabemos todos que pertenecen a los árboles. Y asimismo, Adán y Eva se encontraron en el huerto del Edén. Y cuando se vieron desnudos, dice la Biblia que cosieron hojas de higuera para tapar su desnudez. Entonces vemos acá a Jesús ante la misma situación. Y la higuera
es una ilustración del pueblo de Israel. Y Jesús se acercó hace 2000 años aproximadamente al pueblo de Israel para traer su mensaje, para ser de bendición, para comunicar las verdades del reino de Dios y para ver si había fruto en Israel. Pero solamente se encontró allí con hojas, con cosas que no se podían comer. ¿Y a qué representan las hojas? ¿De qué nos hablan las hojas? Como vemos, las hojas tapan el fruto, porque Jesús se tuvo que acercar hasta la higuera y solamente encontró hojas. Las hojas hablan de una clase de falsos profetas, porque podemos clasificarlos a los falsos profetas. Y aquello que representan las hojas son aquellos falsos profetas que en realidad no tienen nada para dar, no tienen nada para beneficiar a otros, no tienen un mensaje que venga de Dios. Son profetas que pueden hablar, como en nuestro tiempo muchos hablan, solamente de paz, solamente de seguridad, solamente de bendición. Escuchamos en los medios de comunicación a personas que nos hablan de Dios, pero que no comunican ningún tipo de sustancia, no tienen ningún tipo de sustancia sus mensajes. Entonces podemos ver allá, en primer lugar, que un falso profeta no es solamente el que distorsiona la doctrina y que para distorsionar la doctrina debe conocer la Biblia y debe exponer diferentes pasajes bíblicos, como Satanás expuso pasajes bíblicos ante Jesús en el desierto. Sino que también un falso profeta es aquel, como les decía, que no tiene nada para decir, que no tiene nada para hablar. La pregunta que en esta noche te hago, tú que predicas la palabra del Señor, ¿tienes algo que decir de parte de Dios? Muchas veces hemos escuchado predicaciones, diferentes tipos de predicaciones de personas. En alguna oportunidad escuchaba a una persona que predicaba y que solamente hablaba de su familia, solamente hablaba de su trabajo, solamente hablaba de su auto. Y cada vez que nos sentábamos a escuchar a esa persona era escuchar lo mismo. Y es porque no tenía nada que decir. Era una persona que no tenía frutos, no había frutos en él, solamente había hojas. Y en realidad, como vemos, Adán y Eva, con las hojas de higuera que cosieron, taparon su desnudez. Y muchas veces con ese tipo de cosas, cuando hablamos de nosotros, cuando hablamos exclusivamente de la familia, cuando hablamos de nuestras posesiones o de diferentes cosas, y no hablamos la palabra de Dios, en realidad hablamos esto para cubrir nuestra desnudez. Como la iglesia en la Odisea se encontraba, que no quería que se descubriera la vergüenza de su desnudez. Una iglesia que estaba vacía de la palabra de Dios. Entonces un falso profeta en primer lugar es alguien que está vacío de Dios, vacío de la palabra de Dios. Y solamente cose hojas de higuera, habla de él o de determinadas situaciones para poder tapar su desnudez, para poder tapar su analfabetismo bíblico, para poder tapar la situación, negando que
en realidad él no ha estado en el secreto de Dios. Eso es considerado un falso profeta. Un árbol que solamente tiene hojas, que no tiene nada para decir. Después, si seguimos viendo, podemos leer en Judas cómo Judas nos habla de esto. Judas 11 y 12 dice: Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, y preste atención a esto, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. La expresión árboles otoñales denota en realidad esta situación. Si usted ve un árbol otoñal, es un árbol al cual se le están cayendo las hojas y que las que quedan allí en el árbol son hojas amarillas solamente. Y vemos en la palabra de Dios esto. Y quiero remarcar el ejemplo de Caín. Dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Qué hizo Caín? Se presentó ante Dios juntamente con su hermano Abel. Y Abel trajo de lo mejor de las ovejas, de lo mejor que él tenía. Y dice que Caín trajo simplemente una ofrenda. Simplemente una ofrenda. No trajo lo mejor. Entonces vemos allí que aquellos falsos profetas que he nombrado en primer lugar también, son personas que no ofrecen lo mejor a Dios, sino que se conforman con ofrecerle algo a Dios. Como cuando alguien se prepara para dar un mensaje y en realidad lo que hace es abrir la Biblia en el mismo momento que lo tiene que exponer, o que tal vez 2 minutos antes de predicar, de exponer la palabra de Dios, busca algo para decir. Eso se compara a lo que hizo Caín. Toma algo de la palabra de Dios. Toma algo de allí. Por eso en alguna oportunidad hice un seguimiento y escuchaba a un hermano que compartía, y siempre compartía el mismo pasaje. Y se lo invitaba allá, se lo invitaba donde era, iba con el mismo pasaje de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, el cual dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, hablando de la venida del Señor Jesucristo a esta tierra, tomando algo, pero no tomando realmente lo mejor. Ese es un falso profeta. Y con esto quiero decir que ninguno de nosotros está libre de convertirse en un falso profeta. Porque un falso profeta es aquel que transmite un mensaje que Dios no le ha dicho que transmita. Y así sucede también, porque cuando miramos a los falsos profetas ponemos la mirada hoy en aquellos que predican de prosperidad solamente, de sanidad, del reino aquí y ahora. Pero un falso profeta también es este, aquel que solamente toma algo como tomó Caín. También habla de Balaam. Y Balaam era alguien que profetizaba e iba a profetizar por pedido de otros y por dinero, maldición hacia el pueblo de Israel. Pero en realidad Balaam tampoco había recibido nada de Dios para transmitir. Y solamente él iba a anunciar, iba a maldecir
de parte de un rey enemigo de Israel como Balac. Entonces vemos allá que son comparados con árboles otoñales. ¿Qué es lo que somos? ¿Somos árboles otoñales? ¿Somos árboles en los cuales se encuentran hojas? Miren lo que sucedió con Jesucristo. Él fue, se dirigió, encontró solamente hojas y maldijo la higuera. Ahí vemos la seriedad de Dios. Ahí vemos la seriedad en cuanto a esto, que no solamente nos podemos convertir en falsos profetas por distorsionar la doctrina, sino también nos convertimos en falsos profetas cuando no tenemos nada para decir de parte de Dios y comunicamos otro mensaje que no tiene nada que ver con lo que Dios quiere decir en ese momento. Ahí encontramos el primer tipo de falsos profetas. Después vamos al segundo tipo, que lo podemos ver allí en Mateo capítulo 3, versículo 7, que dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Este es el segundo tipo de falsos profetas que podemos encontrar. Y son los falsos profetas que tienen conocimiento, que conocen la palabra de Dios, que conocen las escrituras. Y en el tiempo de Jesús eran los fariseos y los saduceos. Eran las escuelas religiosas predominantes en ese tiempo, la casta religiosa, como se dice, que prevalecía. Y ellos vinieron ante Juan para bautizarse. Pero sin embargo, ellos no querían abandonar sus falsas enseñanzas. Entonces Juan se encuentra con ellos y a ellos no les habla de hojas, sino les habla de frutos. Y dice, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, aquellos falsos profetas que distorsionan la doctrina de Cristo y de los apóstoles son falsos profetas que producen frutos malos y que con sus doctrinas, con sus enseñanzas, guían a muchos a la perdición. Están guiando a muchos al infierno porque son guías ciegos de personas que están ciegas también. Y esto es lo que Jesús tuvo que enfrentar cuando vino a este mundo. Se tuvo que enfrentar a los fariseos, se tuvo que enfrentar a los saduceos, porque ellos habían deformado la doctrina que un día habían recibido. Habían deformado los 10 mandamientos, como les decía, poniendo un énfasis exacerbado en el día sábado. Y perseguían a Jesús, perseguían una y otra vez al Señor Jesucristo. Por eso Juan el Bautista los llamó al arrepentimiento, a que hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿A cuántos encontramos hoy que conocen la palabra de Dios, que conocen la escritura, que conocen la Biblia y que en base a ese conocimiento que ellos tienen pueden distorsionar la sana doctrina y mezclar verdades con mentiras, como lo vemos hoy muy comúnmente?
cómo mezclan, por ejemplo, cuando se habla de los pactos con Dios y se alienta a las personas a pactar con Dios por una determinada suma de dinero a cambio de un milagro. Sin embargo, podemos ver en la Escritura que desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, el encargado de hacer los pactos era Dios con el hombre y no el hombre con Dios. Y también vemos que Dios ya estableció un nuevo pacto, mejor que el antiguo, que el anterior. Y ese nuevo pacto nos bendice, porque es un nuevo pacto que Cristo instituyó con su propia sangre. Es un pacto que tuvo precio de sangre. Sin embargo, hoy se hacen pactos con Dios que tienen precio de dinero. Y las personas creen que con dinero pueden obtener el favor de Dios y pueden seguir viviendo de la misma manera. Sin embargo, esto no es así. Y si seguimos viendo, podemos tomar como ejemplo a Israel. Dice Isaías 5, desde el versículo 1. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvias sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. La viña está hablando del pueblo escogido de Dios. Y dice la Escritura claramente que el Señor se acercó a su viña para ver si esa viña había dado frutos. Y sin embargo, no había sido así. Y podemos ver también otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, donde dice: ahora cantaré para aquel a quien amo, un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ellas las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lugar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? Porque cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas. Habla de la preparación de la viña, que era Israel. Y dice la Escritura que el Señor había preparado a Israel, lo había colocado en una colina rica y fértil, había quitado las piedras y sembró en ella las mejores vides, dice, una torre de vigilancia. Era una viña que estaba cuidada, pero sin embargo se acercó para ver si
Esta viña daba uvas dulces y sin embargo había dado uvas amargas. Esta ilustración es maravillosa porque nos habla de lo que Dios le dio a Israel. Cuando Dios le da la ley a Israel allá en el Sinaí, le da los 10 mandamientos, les da las leyes que los israelitas debían seguir. Era un pueblo bien conocedor de la doctrina. Había preparado bien el terreno el Señor y les dio una tierra, físicamente hablando, la tierra de Canaán, para que se establecieran allí como nación y vivieran conforme a los conceptos, a los preceptos de Dios. Sin embargo, ellos no supieron conservar ese tesoro que era la palabra de Dios. Todo se desvió, todo se distorsionó y empezaron a dar frutos amargos. ¿Y dónde se concreta la amargura? ¿Dónde está el sello de esos frutos amargos? En el rechazo de Jesucristo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice Juan en el capítulo 1, versículo 11 y 12. Él vino, el Señor vino a esa viña, pero sin embargo no encontró frutos que se pudiesen comer. Encontró religiosidad, encontró tradición, encontró letra muerta, pero no encontró fruto en la vida de aquellos que habían conocido esto. Y todo comenzando por los fariseos y los saduceos y los religiosos de la época. Por eso el Señor tuvo que dirigirse a buscar a 12 hombres sencillos, sin letras y del vulgo, como dice la palabra de Dios, para sembrar la palabra y la doctrina, pero ya no en tablas de piedra, sino en sus corazones. La Escritura dice también que al que más se le da, más se le va a demandar un día. Y a los falsos profetas, a este tipo de falsos profetas que conocen la doctrina de Cristo y que la han distorsionado, Dios les va a demandar mucho a ellos. Dice Santiago, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Tal vez tú estás escuchando este mensaje y te has desviado de la doctrina de Cristo. Es hora de volver. Es hora de regresar a las sagradas escrituras. Es hora de regresar al Señor y de volver a predicar la palabra tal cual ha sido dada. Una palabra para edificar y no una palabra para conformar a las personas. Entonces hemos visto allí un tipo de falsos profetas que son los que no tienen nada que decir. Otro tipo de falsos profetas que son conocedores de la palabra de Dios, pero que la distorsionan. Y podemos seguir viendo, en tercer lugar, otro tipo de falsos profetas. Juan capítulo 15, y es la Nueva Traducción Viviente, y dice desde el versículo 1. Es Jesús el que habla. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El que corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Y todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego.
Este tercer tipo de falsos profetas son aquellos que predicaron una sana doctrina por muchísimos años, que predicaban a Cristo, que predicaban las verdades de la palabra de Dios, que confrontaban a los que verdaderamente se oponían a la sana doctrina. Pero ¿qué sucedió con ellos? Que no permanecieron en Jesús, no siguieron produciendo fruto, no siguieron dando, dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y en el pasaje 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. El que corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ese es otro tipo de falsos profetas. Aquellos que se quedaron con lo que habían recibido, con lo que aprendieron un día y no siguieron profundizando en la palabra de Dios, sino que se conforman y dan mensajes conforme a lo que ya ellos saben. Un poco podemos decir que han profesionalizado su ministerio y no han avanzado y no han crecido en él. Y no han valorado ese pasaje de la palabra de Dios que habla de las inescrutables riquezas que encontramos en Dios y en su palabra. Y por tanto, cuando alguien se queda solamente con lo aprendido y no sigue creciendo, no sigue perseverando, esta persona después se desprende de Jesús. No permanece en el Señor Jesucristo. Qué importante es permanecer y crecer y que nuestras ramas sean podadas para que sigan dando fruto, para que den cada vez más fruto, para que conozcamos más a Dios. Pablo podía decir él, no pretendo ya haberlo alcanzado todo, pero sí voy hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, dejando lo que está atrás y extendiéndome hacia adelante, dijo Pablo. Y así debe ser la vida de un profeta, de un maestro, de un predicador de la palabra del Señor. Debe dejar que Dios pode las ramas para que sigan dando fruto, para que den aún más fruto aún. Incluso debemos revisar muchas veces nuestra teología. Es increíble lo que es esto. El otro día escuchaba, yo realmente me quedé espantado de lo que escuché de un predicador a nivel internacional de profecías bíblicas como Armando Alducín. Él le preguntaron sobre la salvación y si un creyente que se suicida va al cielo. Y él respondió que sí, que un creyente que se suicida va al cielo y que eso se da así porque la salvación no se pierde. Entonces puede quitarse la vida. Lo único, es más, así como le estoy explicando, es lo que él dijo. El creyente que se suicida comete solamente el error de adelantarse al plan de Dios. Y lo que él va a perder solamente es un premio o parte del premio en el tribunal de Cristo. Yo me quedé sorprendido de lo que escuché. Una barbaridad. Es más, eso es una incitación al suicidio. Porque cualquier creyente que sigue esa doctrina, que escucha a este hermano, un hermano que tiene
peso, su opinión tiene peso a nivel evangélico, a nivel mundial, y escucha. Entonces, cualquier persona que esté depresiva va a buscar el suicidio como una salida, porque la salvación no se pierde. Eso es terrible, realmente eso es terrible. Y eso es no permanecer en Jesús. Debemos revisar nuestros puntos teológicos muchas veces, no quedarnos, sino revisar y revisar constantemente, estudiando, indagando, perfeccionándonos para dar más fruto. Porque si dice que toda rama que no produce fruto va a ser cortada. Y cuando hablo de cortado, la persona puede seguir predicando, puede seguir enseñando, pero un día se va a encontrar ante Dios. Y como les decía, al que más se le da, más se le demanda. Y en ese día no va a haber excusas. Y en ese día, tal vez esa persona, o yo creo que una persona que predica una doctrina así, si no revisa su doctrina, si no revisa su teología, él mismo ya está perdido. Por eso, esa es la tercera clase de falsos profetas, aquellos que se quedan con lo que ya tienen y siguen hablando y siguen anunciando y siguen enseñando su teología. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en eso? Porque podemos haber aprendido una sana doctrina desde niños, adolescentes o jóvenes, llevar varios años en la sana doctrina, pero si no crecemos en ella, dejamos de dar fruto y vamos a ser cortados, no vamos a permanecer. Esa es la tercera clase de falsos profetas, diferente a la anterior, que son los que ya distorsionan la palabra de Dios. Estos son los que se quedan con lo ya aprendido y el quedarse en eso lo lleva a futuro a predicar cosas que no son de Dios. Tal vez no hay una intencionalidad manifiesta en hacerlo, pero el solo hecho de quedarse con lo aprendido solamente una cosa lleva a la otra. A diferencia de los segundos falsos profetas que nombré, que realmente directamente ellos lo hacen a conciencia y voluntariamente, como dice Pedro en una de sus cartas. Estos son los árboles de la ciencia del bien y del mal de nuestros tiempos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir comiendo de ese árbol? ¿Vamos a seguir alimentándonos de falsas profecías, de falsas doctrinas, de doctrinas de demonios? ¿O vamos a venir a Jesús para seguir creciendo en su gracia? Debemos seguir reflexionando sobre esto. Y hay algo que Juan el Bautista predicó en Mateo 3:10, hablando de esto, y dice, y ya también el hacha está puesta, y presten atención donde está puesta, a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Dice que el hacha no está puesta en la mitad del árbol, no está puesta en la rama, dice que está puesta en la raíz de los árboles para cortarlo definitivamente y que ese árbol no vuelva a crecer. Y esto lo recibí de parte del Señor y es el tiempo que vivimos. El Señor ha puesto el hacha a la raíz de los árboles, porque Cristo viene. Y Cristo va a separar al trigo de la cizaña. Y eso es lo que se está produciendo en este tiempo, una separación que Dios está haciendo. El hacha está puesta, el hacha del juicio de Dios. Las palabras de Dios se está cumpliendo, las profecías se cumplen. Y está puesta a la raíz de los árboles.
Y también el Señor nos manda a predicar, poniendo la palabra de Dios a la raíz de los árboles, yendo a la raíz, predicando profundamente a la raíz de los problemas. Y cuando el hacha está puesta a la raíz de los árboles, el mensaje ya deja de ser un mensaje para conformar al oyente, sino que el mensaje es directo, como el mensaje que tenía Juan el Bautista. Estamos viviendo el tiempo de Juan el Bautista que anunció la venida del Señor, la primera venida que preparó el camino. Estamos preparando el camino para el regreso del Señor, para el arrebatamiento de la iglesia. Y el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Falsos profetas van a ser cortados, van a ser expuestos. De hecho, ya muchos están siendo expuestos. Pero esta separación que existe hoy es una separación ya definitiva, porque es los últimos tiempos. Dios está separando el trigo de la cizaña. Apocalipsis 22 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro, dice. No podemos quitar ni añadir a lo que ya está escrito, a lo que ya está revelado de parte de Dios. Porque se está dando su cumplimiento. Y porque no podemos alterar la palabra de Dios. Dice que si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Qué peligroso es quitar cosas. Añadir y quitar. Quitar nos lleva, como vemos en la palabra de Dios, a quitar nuestra parte del libro de la vida, a no permanecer en la salvación significa, de la santa ciudad, del cielo, privados del cielo y también privados de las cosas que están escritas en este libro. Y acá quiero hacer un paréntesis en esto, porque es interesante lo que estamos viendo en este lugar. Hoy muchos predican de que Cristo no va a arrebatar a la iglesia, de que Cristo no viene por su iglesia, sino que la iglesia es la que va a establecer el reino aquí y ahora, que ya lo está estableciendo. Y dice la última parte del versículo 19 que serán quitadas las cosas que están escritas en este libro. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué ellos no predican ya algo que está tan claro en la palabra de Dios? Algo que se está cumpliendo. ¿Por qué ya no predican de profecía bíblica? ¿Por qué ya no predican de tiempos finales y hablan de todo lo otro? Porque Dios les ha privado de ese privilegio, les ha vedado, les ha tapado los ojos, porque ellos ya con anterioridad habían comenzado a quitar las palabras del libro de esta profecía. Habían empezado a suprimir la palabra de Dios y una cosa les ha llevado a la otra.
Ya no predicaban un evangelio completo, por tanto Dios les priva a ellos de conocer y discernir los tiempos finales que estamos viviendo. Realmente es para temblar cuando escuchamos esto. La palabra de Dios no es cualquier cosa. La palabra de Dios es la palabra profética más segura. Ahora, hay algo de parte de Dios también. Una palabra de consuelo para aquellos que predicamos el Evangelio del Señor Jesucristo, que no hemos quitado ni añadido, solamente queremos predicar lo que Dios nos manda. Segunda de Reyes 6 dice en la Nueva Traducción Viviente, la cabeza del hacha que flotó, dice. Cierto día el grupo de profetas fue a ver a Eliseo para decirle, ¿cómo puedes ver este lugar donde nos reunimos contigo? Es demasiado pequeño. Bajemos al río Jordán, donde hay bastantes troncos, y allí podemos construir un lugar para reunirnos. Me parece bien, les dijo Eliseo. Vayan. Por favor, ven con nosotros, le dijo uno de ellos. Está bien, iré, contestó él. Entonces Eliseo fue con ellos. Una vez que llegaron al Jordán comenzaron a talar árboles, pero mientras uno de ellos cortaba un árbol, la cabeza de su hacha cayó al río. ¡Ay, Señor! Gritó. Era un hacha prestada. ¿Dónde cayó? Preguntó el hombre de Dios. Cuando le mostró el lugar, Eliseo cortó un palo y lo tiró al agua en ese mismo sitio. Entonces la cabeza del hacha salió a flote. Agárrala, le dijo Eliseo. Y el hombre extendió la mano y la tomó. Este era el grupo de profetas, hijos de profetas, que estaban bajo la tutela, podemos decir, de Eliseo, el sucesor de Elías. Y ellos vivían en un lugar pequeño. Entonces, estos profetas que se organizaban en comunidades decidieron bajar al río Jordán, donde había un lugar más amplio para poder vivir, construir sus casas y reunirse allá. Y ellos pidieron que Eliseo no solamente los autorizara a descender, sino que Eliseo viniese con ellos. Y en ese fervor de entusiasmo de construir casas para poder vivir, uno de ellos dice que estaba talando un árbol, pero mientras lo talaba, dice, la cabeza de su hacha, el hacha en sí, lo que corta, cayó al río. Y este se desesperó porque no era su hacha y preguntó, ¿dónde cayó? El hombre de Dios, que era Eliseo, hizo esa pregunta. Entonces dice que vio el lugar donde había caído, cortó un palo, lo tiró y el hacha salió a flote. Y le dijo al hombre que nuevamente tomara el hacha. Eliseo representa, como en otras oportunidades hemos hablado, a Jesús, es figura del Señor Jesucristo. Los profetas, figura de los predicadores, de aquellos que predicamos la palabra del Señor, de todos los que anunciamos el Evangelio del Señor Jesucristo. Y estamos en este momento predicando la palabra de Dios, no solamente en casas, en hogares, sino en un terreno amplio como es el terreno de las redes sociales, predicando la palabra, refutando falsas doctrinas. Y en ese andar de predicar la palabra de Dios, también sufrimos ataques, sufrimos, tenemos problemas. Y
La madera que vemos allá representa esas obras que un día en el tribunal de Cristo se quemará con el fuego, que se quemarán por fuego, que son obras que realmente no son de bendición, como muchas de las doctrinas que hoy existen en los medios, en las iglesias, que no son de bendición para nada, que solamente son mensajes motivacionales. Y en el fragor de la batalla, en la predicación de la palabra de Dios, nuestra vida se resiente muchas veces. Muchas veces viene la tristeza a nuestras vidas, viene el momento de la prueba, de la lucha, y nuestra hacha, nuestro mensaje cae. Tomamos la decisión de no seguir predicando ante la prueba. Tomamos la decisión de no seguir anunciando el Evangelio ante la oposición de tales doctrinas, ante la oposición de las tinieblas. Pero sin embargo, el Señor no nos abandona. Por más fuerte que sea la dificultad y la prueba, no nos abandona. Y si tú te has quedado, has dejado de predicar el Evangelio del Señor Jesús por las pruebas, por las dificultades, le has dado la espalda a Dios, tú que recibiste un llamado de Dios un día, y tu hacha se ha caído allí en el río, y parece que todo hubiese terminado para ti, que tu ministerio hubiese terminado para ti. Quiero decirte que si reconoces, como este hombre reconoció, este profeta, que el llamado de Dios es un llamado que Dios te ha prestado, que no es algo tuyo en sí, sino que lo has recibido de parte de Dios. Si eres humilde delante de la presencia de Dios y si reconoces que aquel que te dio el llamado también te lo puede pedir, Él en esta noche puede restaurar tu ministerio, como acá restauró el ministerio de este hombre. Si no recuperaba el hacha, no iba a poder seguir construyendo él y no iba a poder hacer su habitación allí. Y seguramente los demás profetas no iban a poder seguir construyendo para reunirse con Eliseo, que es figura de Jesús. Pero sin embargo apareció allá. Apareció Eliseo y cortó un palo y eso hizo flotar el hacha. Ese palo representa la cruz de Cristo. Eliseo a Jesús. Y si tú que fuiste llamado por Dios un día y que en el fragor de la batalla, de la predicación del Evangelio, dejaste de cumplir con tu ministerio, bajaste los brazos, hoy si reconoces la obra de Cristo en la cruz del Calvario y que Él es el que puede restaurar tu vida, Él en esta noche lo va a hacer. Él en esta noche va a restaurar tu ministerio, va a restaurar tu vida espiritual. Vas a volver a predicar el Evangelio del Señor, vas a volver a servir donde sea, predicando la palabra de Dios ante personas, puerta a puerta, ante los niños, adolescentes, a donde Dios te haya llamado. Pero tienes que venir a Él, tienes que venir a Jesús, tienes que reconocerlo como Señor y Salvador. Y Él puede obrar, Él puede bendecir en tu vida si lo reconoces como lo reconoció este hombre. Y vas a volver a predicar un mensaje poderoso de la palabra de Dios. Si vemos ejemplos de hombres a los cuales se les cayó el hacha, tenemos que hablar de Juan el Bautista. Mateo 11 dice, cuando Jesús terminó de darle esas instrucciones a los 12 discípulos, salió a enseñar y a predicar en las ciudades de toda la región. Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús,
¿Eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Jesús le dijo, regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Y díganle, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Mientras los discípulos de Juan se iban, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida con la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropas costosas? No, la gente que usa ropas costosas vive en los palacios. ¿Buscaban a un profeta? Así es, y él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refieren las escrituras cuando dicen, mira, envío mi mensajero por anticipado, y él preparará el camino delante de ti. A Juan el Bautista también se le cayó el hacha al río. Él sufrió por causa de la palabra de Dios y fue llevado a la cárcel. Y allá en la cárcel vemos que él comenzó a dudar. Comenzó a dudar ya. No había el mismo fervor en su vida que lo había caracterizado, ese mensaje poderoso que él tenía. Y envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el Mesías o debían seguir esperando a otro. Y Jesús contestó a la pregunta de Juan el Bautista y habló de que la palabra de Dios se había cumplido, de que Él era el Mesías, que lo que Juan el Bautista había hecho no había sido en vano, sino que era el mayor de los profetas del Antiguo Testamento que había existido. Era Juan, fue reconocido por Jesús porque Él preparó el camino de Jesús. En el servicio al Señor, la fuerza se debilita, la fe decae, las dudas inundan nuestra mente. Pero si volvemos a Jesús, si volvemos a Él, en Él encontraremos restauración y encontraremos la palabra justa, como la encontró Juan el Bautista. Estaba atravesando un momento muy difícil Juan el Bautista, pero sin embargo fue al lugar correcto y seguramente allí recuperó la fuerza para terminar dando su vida por el Señor Jesucristo. Y su ministerio fue el ministerio más efectivo de los profetas del Antiguo Testamento. Como Dios puede restaurar tu ministerio, puede restaurar tus dones, puede restaurar por sobre todas las cosas tu comunión con Dios. Tú que eres pastor, eres pastor y has decaído, o que pastoreaste en alguna oportunidad, o que predicaste, o que eras evangelista, o que profetizabas, que hacías diferentes obras de parte del Señor. Hoy el Señor quiere devolverte el hacha. Hoy el Señor quiere renovar, restaurar tu llamamiento. Y por último vemos en Apocalipsis 4, dice el versículo 9 al 11, cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, y ponen sus coronas delante del trono diciendo, tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Estos 24 ancianos representan la iglesia del Señor.
Y estos 24 ancianos dice que se postran ante Dios y dejan a los pies del Señor sus coronas. Lo que hemos recibido es de parte de Dios. El llamado, el ministerio que tenemos es de parte de Dios y debemos estar dispuestos a ponerlo ante la presencia de Dios. Porque el Señor da y el Señor quita también. Y todo le pertenece a Él. Dice, tú eres digno, Señor nuestro Dios, de recibir gloria, honor y poder. Y creo que Dios quiere restaurar también ministerios, como les decía en esta noche. Pero tienes que rendir toda tu vida ante el Señor Jesús. Y si tienes que empezar de nuevo, hazlo. En alguna oportunidad lo viví yo, todos lo vivimos y constantemente considero que cada día es un nuevo comienzo. Sus misericordias, dice, son nuevas cada mañana, dice la palabra de Dios. Pero rinde tu vida, rinde tu corona, rinde tu ministerio ante el Señor, rinde todo lo que eres ante Dios en esta noche, pero no verbalmente, solo de corazón. De corazón, rinde todo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Es la invitación que el Señor te hace en esta noche, que vuelvas a Él. Y podemos orar en esta noche. Y esta oración es para todos aquellos que necesitan una restauración en su ministerio, que necesitan ser restaurados, renovados, para continuar adelante o para volver al ministerio si lo has dejado. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, por este momento. Gracias te damos, Cristo, porque a ti, Señor, te pertenecen todas las cosas. Señor, en esta noche manifiéstate. En esta noche restaura ministerios, Señor Jesús, que tú diste un día, Señor amado. Reconocemos, Señor amado, que lo que hemos recibido es tuyo, no es nuestro, Señor amado. Y que así como tú nos diste un día, Señor, tú lo pides también, Señor. Pero en esta noche, Señor, te pedimos que restaures la vida de aquellos que han perdido las fuerzas, de aquellos, Señor, que por una u otra circunstancia abandonaron el ministerio, abandonaron el servicio, te dieron la espalda. Señor, restaura esos ministerios, de los que hoy vienen ante ti, como ese profeta vino Eliseo. Señor, obra, restaura ministerio, restaura dones espirituales, Señor. Restaura al que no tiene fuerzas ya de seguir adelante, Señor. Al que está enfermo, Señor Jesucristo. Restaura en esta noche, Señor. Tú eres un Dios de restauración, Señor. Tú eres un Dios que hace todas las cosas nuevas, Señor Jesucristo. Restaura aquellos ministerios, Señor, para que en este último tiempo, Señor amado, muchos sean los que combatan, Señor, contra estas falsas doctrinas, Señor, contra los falsos profetas, Señor Jesucristo. Y si hay personas que han estado predicando doctrinas cerradas y hoy se han dado cuenta, Señor Jesús amado, tú los puedes perdonar también, Dios mío. Oh Jesús, tú puedes obrar, Señor amado, en aquellos, Dios mío, que se arrepienten de sus falsas doctrinas, Señor Jesús. Dios mío, que también muchos vuelvan a la antigua senda, Señor. Jesús, que seamos una iglesia, Señor, que predique la verdad hasta el último momento de su vida o hasta que tú vengas, Señor Jesucristo, a buscarnos. Padre, en el nombre de Jesús oramos, Señor amado, aleluya. Y que no vayamos, Señor amado, hacia los falsos profetas para escuchar, por el solo hecho de escuchar mensajes agradables a nuestros oídos, Señor.
que no desobedezcamos, Señor amado, que no prestemos oídos, Señor Jesús, a esas falsas doctrinas, Dios mío, y que nuestro oído, Señor, solamente escuche la verdad, Dios mío. Guíanos a toda verdad, por eso, danos más de tu Espíritu Santo, Señor, para guiarnos a toda verdad, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios mío. Amén y amén. Amén. Y recuerde, como hemos predicado en esta noche, la actualidad del árbol de la ciencia del bien y del mal son los falsos profetas. Pero así como hay falsos profetas, Dios ha levantado hombres y mujeres que predican su palabra sin, sin que esa palabra esté adulterada. Ya hay recompensa, como hemos visto en esta noche. Que el Señor nos ayude a continuar adelante. Les doy las gracias por haberme acompañado en la predicación de la palabra del Señor esta noche. Invitarles también, si el Señor así lo quiere y si Él no ha venido antes, a que sintonice mañana también nuestra transmisión para escuchar la predicación de la palabra del Señor, para escuchar a nuestra hermana diaconisa Agustina Pérez, y así sucesivamente las siguientes transmisiones. Recuerde que los sábados en la mañana hay mensaje para los niños y que el domingo también vamos a estar escuchando el mensaje de la palabra de Dios a las 10:30 hora de nuestro país, Argentina. Así que conéctese, conéctese y reciba palabra de bendición para su vida. Así que quien les habló, el pastor Hugo Ramini, les saluda nuevamente y nos encontraremos en la próxima oportunidad. Y antes también pedirle que se suscríbase al canal de YouTube que tenemos, Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Allí va a poder encontrar las predicaciones, todo lo que venimos predicando en Facebook lo encuentra allí para poder verlo también en cualquier momento. Así que suscríbase al canal de YouTube de la iglesia. Y cualquier pedido de oración, déjelo también en la página de Facebook, déjenos su comentario y vamos a estar orando también por sus necesidades. Si alguien recibió a Jesús con este mensaje también, puede conectarse allí, mandarnos en privado su mensaje, su nombre, sus datos, si quiere que tengamos algún tipo de contacto con usted para poder enseñarle más de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima. Bueno, termina eso.